cuando tienes un talento extraordinario, en realidad es como si murieras en vida, porque no te quedan opciones. La principal o segunda razón mayoritaria de divorcio en Estados Unidos era el estrés financiero. Sí, pues está casi a la altura de la infidelidad. Exactamente. Lo más importante tu pega, seguir desarrollando y estudiando siempre para cultivar tu trabajo y enfócate más en lo que eres bueno de lo que crees que es tu pasión y probablemente se transforme en tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde hablamos de el dinero, de las finanzas personales, de las inversiones y siempre intentando traer un gran invitado, que en esta oportunidad estamos cumpliendo un hito importante, porque el primer capítulo que hicimos del podcast Mente Inversionista fue con el invitado que hoy día se repite, ya después de 60 capítulos, más de 60 capítulos. Así que cordialmente invitado y felices de tenerte acá, Fernando Gómez, gerente general y uno de los fundadores de DBA Capital. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Muchas Fernando. gracias. Muchas gracias a los dos por la invitación. No tenía claro que era el primer capítulo. Fue el primer capítulo. Sí. Me acuerdo, era un día de lluvia, incluso me acuerdo de eso. Allá por Providencia. Exacto. Sí. Pero feliz de acompañarnos nuevamente. Sí, y agradecerte porque la verdad que siempre uno parte de estos proyectos y uno tiene una idea de que salga bien, por supuesto, pero salió bien. Ya llevamos más de 60 capítulos, así que la verdad que Se ha cumplido la misión. Se ha cumplido la misión. Nosotros en un inicio siempre les comentamos a todos y es bueno también reiterarlo a todo el público. Nosotros nos dimos cuenta que trabajamos con muchas personas de la industria que conocemos y había muchas empresas que no eran tan conocidas. Generalmente los clientes, la mayoría de la gente conoce a los grandes bancos, pero no conoce un montón de otras instituciones y de gente muy capaz y muchos cracks que no son conocidos tampoco como las empresas. Entonces la idea era poder abrir esto, que lo hacíamos a nivel interno con los clientes, pero a la comunidad abierta a través del canal de YouTube, y se ha cumplido con creces. Hemos tenido un montón de invitados, muchas visualizaciones, así que había que hacer mención a ese voto de confianza, haber estado en ese primer capítulo. Y Yo ahora creo que Fernando no sabía que era el primer capítulo. Claro, claro, exacto. Porque habíamos grabado como 5 o Sí, 6 po. ese mismo día. Exacto. Y ahí elegimos el tuyo, va a ser el primero. Exacto. Qué honor, gracias. Sí, así que muchas gracias. Y bueno, hoy día vamos a variar un poquito la típica conversación porque vamos a hablar de un tema que sé que te apasiona, a nosotros también, que es hablar de esto de la tranquilidad financiera, de cómo alguien que ha transitado por este mundo financiero y ha tenido aciertos, errores, experiencias, poder quizás dar algunas luces para los que están partiendo. Esa es como la idea y ya lo hemos comentado en otras instancias. Así que la primera pregunta, ¿cuáles pueden ser los principales pasos que uno debería dar en esta construcción de tranquilidad financiera? Vale, muchas gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, un tema que me apasiona. Es un tema que obviamente probablemente mi edad ya se ha ido desarrollando a través de los años y algunas cosas me las enseñaron. Obviamente he tenido mentores a lo largo de mi vida. Me he equivocado todas las veces que uno puede equivocarse, igual que todo. Pero va puliendo y a esta altura uno tiene o siente la necesidad de alguna forma de por lo menos decir estas cosas me funcionaron, estas cosas no me funcionaron, las cosas que de alguna forma vamos a conversar hoy día, no necesariamente es la receta que le funciona a todos, pero sí hay ciertos principios básicos que son importantes y que de alguna forma lo hemos ido decantando. Yo así como esquema y en la oficina ahí en DBA y especialmente en Nauta ahora, por la división de la compañía, la Nauta es la compañía que asesora a clientes, DBA es la que maneja los fondos. Claro. Para transmitirlo de una forma como si fuera un esquema, pero al final del día es como un círculo que es difícil decir dónde parte propiamente tal. Pero si uno apunta a dónde tomar el inicio, una de las cosas que uno cuando se mete a este mundo, de las cosas que observamos de nuestro comportamiento, es que de alguna forma siempre aspiramos a más. Y eso está perfecto. Es lo que ha hecho evolucionar el mundo. Si nos quedáramos todos sedentarios, felices con lo que tenemos y no aspiráramos a más,
probablemente estaríamos en las cavernas y con frío porque no habríamos inventado ni el fuego. Pero sí aspiramos a más. El tema que eso produce, y relacionado en parte con la tranquilidad financiera y en parte con la felicidad, es que tú tienes una aspiración, te esfuerzas por ella, y esa es la gracia de las aspiraciones, que es lo que mueve al ser humano a esforzarse por lograr algo. Lo logras, felices, brindas, estás feliz por un rato, pero después pasa a ser tu normalidad. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Pasa a ser tu normalidad, es lo que tengo, y naturalmente aspiras a otra cosa y así sucesivamente. Ese círculo que de alguna forma se llama el círculo de hedonismo, básicamente en el mundo psicológico, por un lado está muy bien, porque es lo que nos motiva a movernos, nos motiva a levantarnos en la mañana, etcétera, pero llevado al extremo puede ser extremadamente perjudicial. En el extremo que nunca estás satisfecho con nada, te afecta la felicidad, y especialmente, ya que estamos hablando de finanzas, es si esa motivación se traduce a lo quiero a todo costo. Y no digo que hagas cosas necesariamente ilícitas, pero una muy típica es me endeudo y después veo qué hago. Coincidencialmente publiqué esta semana una columna en LinkedIn que habla exactamente de este tema. Me traigo de buscar formas de satisfacerme a mí mismo, y bueno, eso puede tener consecuencias obviamente negativas. Entonces, teniendo ese frame en la mente, dijimos, obviamente esto llevado o mal manejado puede llevar a, llamémosle, problemas financieros, pero como mínimo intranquilidad financiera, y eso tiene consecuencias, como ustedes lo saben, te afecta hasta el dormir, la pareja, las relaciones, tu trabajo, puede afectar muchos temas. O sea, ahí solo como dato freak, pero me acuerdo en Estados Unidos hay un Price Waterhouse, que es la auditora bien grandota, tiene un programa de Financial Wealth en Estados Unidos que va a todas las empresas, hace encuestas. Entonces, una de las cuestiones que siempre a mí me ha marcado que estaba peleando la primera posición, de repente en la encuesta del 2018 al 2019 pasaba segundo, pero primero, la principal o segunda razón mayoritaria de divorcio en Estados Unidos era el estrés financiero. Sí, pues está casi a la altura de la infidelidad. Exactamente. Pues de repente era un año y del año pasaba el segundo. Es muy impresionante. Y yo me quedé así como, wow, o sea, prácticamente tu futuro, o sea, gran parte de tu futuro matrimonial y de vida, que es tu esposa, tu familia, etcétera, es tan importante la finanza al final. Tú sabes que un paréntesis, la columna que todas mis columnas yo las subo a LinkedIn, porque al final del día es donde me siento cómodo, porque hay menos haters, entonces no tenés que estar sufriendo por lo que te dicen. Claro. En general son puros aplausos. Claro, es más buena onda esa red social. Pero fíjate que la columna que ha tenido más tracción en LinkedIn es una que titulé tu pareja o la elección de pareja es la mejor decisión financiera de tu vida. O más que la mejor, la más importante de tu vida. Y es que no estoy sugiriendo que la gente piense a buscar su pareja en base a la finanza, pero es impresionante cómo una pareja y la compatibilidad en la mirada hacia la familia, la pareja, lo que formen, común, puede hacer una diferencia en la finanza de las personas. Increíble. Tú buscas papers, o sea, impresionante. O sea, es muy, muy, muy relevante, y obviamente yo tampoco, obviamente cuando te casas estás pensando en eso, pero las consecuencias posteriores son muy importantes. Es chistoso por el último, también una anécdota chistosa, era un cliente que era coreano, entonces su primo llegó hace un par de años a Chile, perdón. Entonces me contaba que su primo lo habían rechazado cuando había pedido matrimonio, porque las condiciones ahí eran, aparte de que te digan el sí, era mostrar tu estado de situación financiera. El gallo tenía deuda, no tenía buenas finanzas, y la señora le dijo, hasta acá llegamos. Estamos en problema. Hasta acá llegamos, no se casaron. Mira. ¿Por qué? Porque no había salud, no había un match financiero, claro. Un poco yendo a una cultura quizás más fría, pero hablando de esto tiene toda la razón. Obvio. Un poco extrema la historia, pero para recalcar el punto que es interesante. No, totalmente. Bueno, y volviendo a la tranquilidad financiera, teníamos el frame del ciclo de hedonismo. Dijimos ya, ¿cómo podemos
crear un framework que se pueda de alguna forma transmitir, independiente que el orden no necesariamente es lo más relevante, a la gente para que lo retuviera. Si al final del día son puros consejos bastante prácticos. Y ahí básicamente dijimos, bueno, ¿qué es lo primero que necesito para tener tranquilidad financiera? Y al final del día es una pega. Si yo no tengo ingresos, realmente el resto es música, porque por la mejor inversión que te entreguen no va a rentar nada. Y por lo tanto, tu capital humano, lo que tú puedes hacer, mejorar tu capital humano, es de las cosas más relevantes. Entonces empezamos a leer algunas cosas y bueno, si no tengo pega, no hay nada que hacer. No puedo tener inversión, no puedo tener ahorro, no puedo tener nada. Y ahí, básicamente leyendo, llegáis a la típica tema que uno escucha a veces, muchas veces, es ¿a qué dedico mi tiempo? ¿En qué trabajo? Y uno empieza a escuchar frases, no, al final del día toda la gente exitosa es porque tiene pasión en lo que hace. Entonces, después escucha, oye, dedícale a lo que tienes tu pasión y bueno, no vas a trabajar nunca, porque al final estás haciendo lo que te gusta. Claro. Si me gusta jugar fútbol, me pongo a jugar fútbol y lo único que hago es toda la vida. Claro. Y eso es como, sale bastante común, pero después la segunda pregunta que hace dice, bueno, pero al final del día unos poquitos juegan fútbol, unos poquitos juegan tenis, unos poquitos tocan música, pero realmente apasiona. O sea, yo puedo decir que me apasiona la finanza, pero estaría mintiendo que en octavo lo único que quería hacer es manejarle la plata a la gente o manejar un fondo. Y al final del día lo fuimos leyendo y hay libros como de Scott Galloway, el profesor de NYU y todo el asunto, que nos fueron, o al menos a mí, convenciendo que mucho más importante que la pasión es que te dediques a lo que en términos comparativos eres bueno. Pero mejor. Porque al final del día ahí pasan dos cosas. A todos nos salen algunas cosas más fáciles que al resto. Y otras cosas te cuestan mucho más. O sea, yo soy pésimo, por ejemplo, para dibujar, pero hay gente que pesca y hace 2 trazos y le queda increíble, pero esa persona de repente le poní una aritmética básica de colegio que ya se le olvidó, que a mí me sale relativamente natural y se le dan collera, ¿cachai? En unas semanas más tengo que hacer un curso a un grupo de abogados y estoy seguro que todas las partes más del punto de vista de escritura, de las habilidades, de redacción y todo, yo no tengo nada que hacer con ello, pero probablemente las partes más aritméticas, nuevamente, probablemente tenemos diferencias. Y por lo tanto, sé que en realidad dedícate donde tienes talento, que tiene las ventajas, te va a ser más fácil, te van a reconocer antes, eso te va a probar un círculo de satisfacción y al cabo de un rato, eso mismo te va a dar un gusto que puede efectivamente terminando en una pasión que no sabías que tenía. Probablemente los 3 que estamos aquí, algunas veces nos gustó algo de estos sueños de algunos músicos, otros escritores, otros artistas o lo que sea. Pero ahora probablemente a los 3 nos encantan las finanzas, pero eso fue parte porque de alguna forma se nos fue dando la vida, nos fue viendo bien, la gente no lo reconocía. Por lo tanto, muy importante, lo más importante tu pega, seguir desarrollando y estudiando siempre para cultivar tu trabajo y enfócate más en lo que eres bueno de lo que crees que es tu pasión y probablemente se transforme en tu pasión. Eso yo creo que es un primer principio. De hecho, a mí me gusta, dentro de las cosas, me gusta mucho leer y trato de combinar cosas que son relacionadas a lo que trabajamos, pero también me gustan las novelas. Y por esas casualidades de la vida, estoy leyendo ahora una novela del escritor japonés Haruki Murakami, y estaba leyendo hace 2 días atrás y sale una conversación de 2 de los personajes y dice, están hablando casualmente, una novela que no tiene nada que ver con esto, del tema del talento. Entonces él le dice que los talentos sirven para acá, pero no sirven mucho, y cosas normales de una conversación entre una novela. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si uno tiene un talento extraordinario? O sea, imaginemos Djokovic, o Alcaraz ahora en tenis, o Maradona, cuestiones. Claro. O sea, no le queda otra que dedicarse a su talento. Y la respuesta que le dice es que cuando tienes un talento extraordinario, en realidad es como si murieras en vida, porque no te quedan opciones. Me siento, te atrapó, te quedaste en una cárcel. Todos los que tenemos talentos
somos mejores para uno, podéis optar. Pero si eres extraordinario para el tenis, no te queda otra que dedicarte al tenis. Eso no significa que no se tenga que dedicarle esfuerzo, que se gane muy bien, pero al final del día es una mirada, obviamente, muy lúgubre, pero también es importante tener. Y la otra cosa que yo no conozco, o no recuerdo, que hoy día al menos, alguien solo con talento pueda llegar a ser extraordinario. O sea, Alcaraz puede tener todo el talento que podamos imaginar, pero si no le dedica horas y horas y horas y horas al tenis, ni una opción. Claro. Ni cerca. Y al final del día es una realidad. Pero por lo tanto, ahora, obviamente, ninguno de nosotros probablemente, aunque le dedicara todas horas, lograría eso, pero cada uno en su tema, tiene. Por lo tanto, ese sería como el primer consejo. Y para llegar a descubrir ese talento, esa habilidad, ¿cómo se logra? Yo creo que es algo que es fácil a uno decirlo cuando ya lo encontró, pero muchas personas a veces, incluso en edades adultas, no lo encuentran, no están satisfechos en su trabajo, no se sienten felices porque no están haciendo lo que no... Y en etapas más tempranas, los que somos papás también, cómo entregarle herramientas a los niños para que también traten de buscar ese lugar en el mundo, si se quiere. Es obviamente un desafío, y es un desafío que a mi juicio tiene dos dimensiones, y especialmente para los jóvenes cuando están empezando a trabajar, que uno sale de donde quiera que haya estudiado, puede ser en un instituto, una universidad, pero que estés enfrentándote a entrar a la vida laboral, y uno lo que hace es, voy a buscar trabajo. Yo hablo con jóvenes y muy poco se me sorprende. Me da la impresión que alguna universidad hoy día y algún instituto están haciendo un poquito más. Preguntan, ¿en qué quieres trabajar tú? O sea, yo estudié ingeniería comercial, pero ingeniería comercial puede ser desde recursos humanos, marketing, finanzas, economía. Un mentolato, cualquiera. Claro. Es muy distinto hacer una cosa u otra, incluso entre una empresa en un lugar a otro. Y dice, no, voy a buscar trabajo. Y llega a mirar trabajo y le gusta la pega, le gusta si es híbrido o remoto, como hablamos, Claro, si las no lucas. quiero trabajar en el centro, las lucas. Pero no te preguntas qué es lo que quiero hacer. O sea, el primer consejo, al menos intenta ver qué es lo que te gustaría hacer. Porque al final del día, si tú tienes trabajo, en uno te pagan, por ejemplo, 1 millón y en el otro te pagan 800 lucas, pero en las 800 lucas es lo que tú quieres hacer, a largo plazo probablemente, como vas a estar haciendo lo que quieres hacer y vas a hacer mejor, esa diferencia de inicio probablemente no va a existir. O sea, la vas a pasar. Y yo he conocido mucha gente, sobre todo con el tema de las consultoras, que obviamente cuando sales de la universidad es probablemente el trabajo mejor pagado, y mucha gente por los horarios a los 6 meses se están yendo porque dice, no tengo vida. No quiero trabajar en esto. Cosa que lo sabían desde el inicio, pero las lucas están ahí, y como una digo, son poderosas. Pero esa es la primera pregunta. Y la segunda dimensión, que es más compleja, es que si tú te metes a trabajar en un camino y vas andando caminando y te va yendo más o menos bien, lo toleras, no lo toleras, todo el asunto, y van pasando los años, decir, ¿sabéis qué? Me equivoqué, me tengo que cambiar para el otro lado, por lo tanto tengo que retroceder y partir de nuevo, eso también es súper difícil. Sí. Yo personalmente creo que hay que hacerlo, sí, porque al final del día, mientras antes, mejor. Pero lo que sí, obviamente, y el otro, tal vez el tercer consejo es, no pienses, sobre todo los primeros trabajos, en quiero trabajar en ser asesor financiero y ese es mi trabajo. Piensa yo estudié esto, tengo estas habilidades, para esto soy más o menos, para esto soy bueno, para esto no soy tan bueno. Búscate un trabajo en que tus habilidades coincidan o se puedan aplicar de mejor forma en ese trabajo. Y ahí búscate un rango. Es mucho decir, ¿sabéis que si yo bueno para la matemática? Bueno, veo qué trabajos puedo usar las matemáticas. Si soy yo bueno para comunicar, veo qué trabajos soy
me sirve para comunicar. Si yo soy bueno para relacionarme con la gente, veo qué trabajos son mejores para relacionarme. Y ahí aumentas al menos las probabilidades de que este camino se te vaya cursando. Pero creo que es importante, en el fondo, abrirse los caminos de esa forma. Sí. Y ahí quizás complementar con que siempre uno lo mira como en menos, pero estos test de personalidad y de habilidades son claves también para autoencontrarse y empezar a estudiar de uno, porque yo creo que a muchas personas, si hasta uno le dice, oye, ¿en qué eres bueno? Empiezan, no sé. Sí. O sea, no es una respuesta que quizás sea tan rara, es más normal, creo yo. Sí. Entonces ahí también eso es. Y escuchar también a tu entorno, abrirse a feedback, para decirlo en términos bonitos, críticas o recomendaciones que a uno le puedan dar y decir, bueno, si es evidente que tú eres bueno para dibujar, ¿por qué no sigues en eso? O sea, yo creo que también hay falta de confianza a veces en esas primeras etapas y es bueno escuchar y tratar de también guiarse por esa visión desde afuera en donde uno podría tomar un camino. Yo ahí también te preguntaba el tema de cómo darle más herramientas a los más jóvenes, porque yo creo que también es súper importante la búsqueda de muchas cosas que hacer para ver, para tratar de encontrar cuál es la que uno tiene más afinidad. Y eso yo creo que hay que potenciarlo con uno como papá para que los cabros, los niños, los adolescentes tengan más posibilidades y ahí se haga más fácil el encontrar qué puede ser. Porque también uno cuando es chico, cuando tiene que estudiar una carrera, también uno no tiene mucha idea. Y antes de eso, Claro. me estaba acordando algo que lo dijo el invitado antes del primer invitado. De la jornada. De la jornada. Él quería ser doctor y preguntó, fue a hablar, a entrevistar a doctores y dijo, no, usted, aunque me guste la ciencia, etcétera, no es para mí. Sí. Y no es lo que quiero también, que son hábitos correctos y buenos. Sí. Y ahí, ya teniendo claro ese talento, eso en que uno es mejor. Y que lo vais desarrollando durante toda la vida, porque es súper importante. Sobre todo la velocidad que están pasando las cosas, si tú no te mantienes mejorando en lo que haces, vaya a quedar obsoleto a una velocidad hoy día abismante. Sí. ¿Cuál sería entonces ya el segundo paso? El segundo paso, claro. El segundo paso, al final, es ahorrar. Al final, primero no puedes ahorrar si no tienes nada, por definición. Claro. Hay una estadística, una CADEM del año pasado, que yo la cito todo el tiempo. En Chile solo el 11% de las personas ahorran a fin de mes, o tienen recursos para ahorrar a fin de mes. Y que al principio uno dice, bueno, es obvio, el ABC1 pesa más o menos 10. Claro, ¿Quién más va a ahorrar en Chile? Sí. Claro. No a los ingresos. Pero lo bueno de esa encuesta CADEM, que es del año pasado, es que lo desagrega hacia abajo. Okay. Y del C1, que es prácticamente todo el ABC1, porque los AB son muy poquitos, el 73%, o 3 de cada 4, no ahorran. El 27% ahorra. Después en el sector medio es 16% y en el sector más bajo 7%. Que eso en realidad es para sacarse el sombrero. O sea, una persona que tiene ingresos muy bajitos, el 7% ahí ahorre, impresionante. Pero lo que eso te indica es una cosa muy potente, que obviamente la relación, tus ingresos te ayudan, hay una correlación positiva entre ingresos y ahorro, ¿no es cierto? Los más pobres ahorran, el 7% es capaz de ahorrar, los más ricos el 27%, pero es muy lejos de ser 1 a 1, o muy lejos de concentrarse, lo cual, ¿qué es lo que te indica? Que es mucho más importante el cómo te controlas tú que dónde realmente estás parado. Y ahí es donde empiezan los problemas. Controlarnos nosotros de las cosas más difíciles que hay. Por las razones que sea, porque me lo merezco, porque mi amigo tiene esto, porque los influencers están haciendo esto, porque todo el medio te empuja a gastar, a vivir la vida de una forma A, B o C. Y la realidad es que obviamente es rico, obviamente es bonito, pero eso efectivamente, nuevamente llevado al extremo, puede producirte todos los problemas que conocemos y obviamente reforzar la estadística que vamos a hacer, que solo el 11% ahorra, pero eso, como hablábamos delante, te puede llevar a problemas con tu pareja, te puede llevar a quiebra financiera. Al final del día, si uno lee estudios sobre el estrés financiero, es muy cercano al estrés que te produce el dolor. O sea,
no te deja dormir en las noches, transpira, no sabes, te mete en hoyos, te puede deprimir. Entonces, al final del día, cuando uno mira esa estadística y ves que el comportamiento es realmente importante, dice, bueno, para ahorrar, mucho más. O sea, obviamente hay un grupo de personas que probablemente, sobre todo yo realmente me sorprende que hay un 7% de los más pobres que ahora, pero la realidad es que para ahorrar depende en forma, para la gran mayoría de gente, depende de lo que realmente uno quiera y sea y pretenda ser. Y ahí tiene que defenderse de las deudas caras. Eso es súper importante, no caer, porque hay deudas que sí te funcionan. Los créditos hipotecarios, por ejemplo, es una deuda en general que es una tasa accesible, razonable, sumado a eso que tiene asociado un seguro de vida metido adentro y adicionalmente tiene una disciplina de ahorro. Es cierto que en los primeros cupones tú estás pagando mucho interés y poco patrimonio, pero te estás comprando un pedacito de la casa en cada cuota y al final del día te da una disciplina que hacerla solo es más difícil. Por lo tanto, sí tiene esas características. Pero en general, como se dice, hay que tratar de vivir con lo que uno tiene. Y ahí... Claro, y si lo llevamos a la generalidad, hablando en Chile nomás, si vemos a las personas bancarizadas con créditos hipotecarios, también estamos hablando de un porcentaje súper chico. Entonces, al final uno sí descomprime las deudas, en verdad son puras deudas de consumo, que el auto con el forum, que las tarjetas de la multitienda. La compra inteligente y todo ese que tipo son de cosas. Costos financieros no altos, sino extremadamente altos. O sea, altísimo. Entonces, esa parte. Y ahí, un consejo que nosotros damos en la oficina y que de repente ustedes seguramente también se le dan a sus clientes, es decir, ahorra antes de gastar. No hay nada más que te empuje más a gastar que tener saldo en la cuenta corriente. No. Busca una forma que sea inversión automática, haz la disciplina, ponte en el calendario, pero te pagan el sueldo, ¡pum!, ahorra el tiro. Ahí tú verás cuánto puedes, cuánto no puedes, todo el asunto. Y después veis lo que hay que gastar. Y ahí, obviamente, todo este tema, yo en lo personal, no soy de las personas que dicen, oye, tienes que tener un nivel de austeridad, que cada cerveza que te tomes es un pecado, que no vaya a poder jubilarte nunca. Estrés de no gasto. No se puede vivir así. Claro. Pero yo hay un consejo que le doy a mis hijos, bueno, ya mis hijos están todos grandes, que le di a mis hijos cuando iban saliendo de la universidad, le decían, mira, en tu primer sueldo, pesca y ahora el 20, el 30, el 40, el 50%. Da lo mismo, porque lo que te quede va a ser varias veces la mesada que te estoy dando. Así ahorré el 80%. Y al final del día, lo que importa de un momento a otro, y yendo a la satisfacción del ciclo de hedonismo que hablábamos antes, es el salto en riqueza, ¿no es cierto? Si tú tenías una mesada por inventarte 30 lucas y te pagaron tu primer sueldo, son 800 lucas por inventarte y la parte líquida, y ahorraste, no sé, 600 lucas, te van a quedar 200 lucas para gastar cuando el mes anterior tenías 30. Entonces, y si tenéis la suerte de seguir viviendo con tu papá, al final del día, vaya a ajustarte. Pero si dejáis las 800 lucas en este ejemplo, te las vas a gastar completas. Completas. Había en el libro Las trampas del dinero, me acuerdo que hablaba más o menos de esto y decía que él estaba tratando de impulsarlo en Estados Unidos, que era, si tú ganabas $1 millón y dejabas con tu empleador como anotado, en el próximo aumento, este porcentaje me lo lleváis a un 401k, que sería la APB, y nunca me lo voy a depositar en mi cuenta. Entonces, hacía la comparativa. Si tú ya tenías la plata, o sea, si yo ya te subía el sueldo, ¿cuántas personas aceptaban ese trato? Nadie. Si no tenía idea que me subían el sueldo y hacías este contrato y me salían de cada 5 años me subían el sueldo, casi el 80% aceptaba. Y queda un ahorro automático que nunca lo veía, y con cada incremento un porcentaje se te iba ese ahorro y al final nunca viste ese ahorro, aumentaba la riqueza porque igual te iba aumentando el sueldo, pero se transformaba en un ahorro patrimonial súper importante.
con esa técnica. No, tremendo. Y además hay un tema aritmético en este tema del ahorro a medida que te va subiendo el sueldo, que poca gente tiene conciencia de ello. Y es lo siguiente, imagínate que tú vives con 2 millones de pesos y crees que con 2 millones de pesos te va a funcionar, ¿ya? Y supongamos que te está yendo bien y básicamente estás ahorrando para cumplir esa meta de los 2 millones de pesos promedio mensual. Y suponte que para llegar a esa meta estás ahorrando un 20% todos los meses. Y llegan y te suben el sueldo. Y ahora suponte que te fue una súper buena subida de sueldo y podés gastar 2 millones y medio. Entonces, sí, bueno, sigo, como mi sueldo es más grande, voy a seguir ahorrando 20% para mantenerme que ahora ese 20% me va a financiar 2 millones y medio, porque ahora gano 2 millones y medio. Bueno, eso aritméticamente está pifiado. Exactamente. Porque es cierto que si siguierais de los 2 millones, el 20% del sueldo alto te va a financiar eso. Pero todos los años anteriores que financiaste un 20% de un sueldo más bajo, te quedaron corridos. Y por lo tanto, tu promedio que vaya a poder financiar si así eso, suponte que ya hay 10 años, suponte que son 40 años, suponte, para hacerlo simple, suponte 20 años apuntando con el 20% que te cuadraba para 2 millones y los 20 siguientes con el 20% que te cuadraba para 2 millones y medio, la realidad es que el promedio te va a dar 2 millones 250. Pero la gente cree que hay que mantener porcentaje quieto, parejo. Y la realidad es que si quieres mantener, ya sea la tasa de reemplazo 70% fija, como quieras llamarlo, si tu sueldo va subiendo, el porcentaje que tenés que ir ahorrando tiene que ir aumentando, porque si no, no vaya a lograr tapar el hoyo que te dejaron los primeros años. Ese es un dolor importante. Y eso la gente tiene muy, muy poca conciencia. Cuando haces con una ecuación, bueno, eso es lo mismo hacer que... la gente no lo sabe. Y es un dolor. Y aparte, hay un dolor importante, porque en los últimos años de carrera, o sea, de 55 a 65, es donde uno más gana. Y donde uno menos gana cuando uno es chico. Entonces hay mucha gente que ya está afrontando la jubilación. Esto es pero ¿cómo? Si yo gano 5, yo ahora tengo un AFP por 1 millón. Sí. Porque ahorraste mucho. Claro, toda tu vida ganaste quizás el 40-50% de tu tiempo, ganaste en base a 1 millón. Y ese es tu ahorro. Y por ende, tu sueldo de la AFP va a ir en relación a eso, no a los 5 millones que estés ganando en los últimos 3 años. Totalmente. Y eso lo podéis resolver solo de... Bueno, asumiendo este ejemplo es difícil de arreglarlo. Pero... Claro, y sumamos las herencias fuera. Pero a nivel personal lo podéis resolver solo de 2 formas. Sobre ahorrando y sobre invirtiendo. Los primeros años, que a mi juicio es la mejor, porque tení mucho más tiempo, ya me hablar tal vez un poquito del interés compuesto, pero tení mucho más tiempo que el interés compuesto juegue a tu favor, o sobre ahorrando al final. Pero la tasa de sobreahorro es muy alta para lograr hacer ese efecto. Sí, porque te van quedando muy poquitos años. Muy poquitos años. Entonces prácticamente es puro ahorro. Sí. Ahora, lo que sí... es bueno, si es que lo lograste equilibrar, pero eso es un grupo chiquito de gente, es que la otra cosa que muchas veces gente tiene una concepción distinta es que cuando jubilas, tu mente te tira el mensaje como que llegaste, jubilaste y sacaste toda la plata. Y la realidad es que la vais sacando a poco. Entonces, el interés compuesto del bono que no sacáis sigue ayudándote un poco. Pero por lo tanto, mucha gente a veces me pregunta, igual que usted, le dice, oye, ¿sabes que yo tengo 50 años? No, ya me quedan, si es mujer 10, bueno, hoy día la mujer está jubilando como a los 62 y medio, más allá de la ley, o 15 años en el caso, o sea, 12 y medio usando esto para mujeres, 15 para los hombres. Ya no tengo 30 años para ahorrar o 40 años para ahorrar, ya me jodí. Yo le digo, bueno, obviamente hubiera sido mejor que hubiera partido hace 25 años atrás, pero eso ya no lo podéis resolver. Pero, ojo, que no es que te queden 12,5 ni 15. Bueno, uno podéis trabajar unos poquitos años más si el físico y las oportunidades te lo permiten, pero si no, como la plata no la sacas toda de uno, sí al final del día parte de la plata que inviertas probablemente la vas a poder tener con las expectativas actuales 20, 25 o 30 años. Entonces, ¿cómo funciona un poco el retiro programado en las jubilaciones?
Sí. Que la plata sigue rentando en una AFP y uno va sacando Un poquito. cuotas en el proceso y eso sigue generando Sí. rentabilidad. Ahí hay un tema, algo nada que ver, que justo ponía el caso de personas 55 que le quedan 10, 15 años. Que técnicamente ya a los 55, 60 debería empezar nuevamente este colchón de ahorrar más, porque se van las cargas de los niños, etc. Pero una cosa que, pensando en futurología pura y dura, hoy día con los cambios generacionales cuando uno tiene niños, que antes era 28, 25, hoy día es 35, 40, a los 40, si tienes tu primer hijo a los 40, a los 60, 65, recién se te va a ir el cabro para afuera. Claro. Bueno, ahí tenéis pero por otro lado tenéis Por la otro lado, oportunidad. esperamos que haya mejor. Tenéis la oportunidad, Claro. volviendo a cómo te controles tú, de haber ahorrado harto Ahorrado, esperamos hasta ahorrado. ese minuto. Pero a lo que conozco no lo han hecho. Bueno, Para eso están ustedes. Claro, se extiende el disfrute, se Claro. extiende la fiesta y los viajes. Oye, nosotros hacemos un ejercicio que en una presentación de la tranquilidad financiera la hicimos, y esto va relacionado más con la parte del interés compuesto. Es por eso que digo que las cosas se mezclan. Nosotros lo ponemos en orden y la parte de interés compuesto y darle tiempo al dinero lo ponemos al final porque ya teníamos ordenada la casa de las otras partes, pero es pertinente dado lo que dijiste ahora. Y hacemos un ejercicio, le ponemos unos caracteres, una chica y un amigo, y básicamente los dos parten a los 25 años trabajando y se jubilan a los 65, o sea, 40 años cada uno. Y la chica, en el ejemplo que usamos nosotros, ahorra consistentemente, por decirte $1.000.000 para ponerlo en los números fáciles, por los primeros 10 años, ¿no es cierto? 12 millones de pesos al año por 10, 120, ¿no es cierto? Y no ahorra más de ahí en adelante. Los otros 30, digamos, ya lo pilló los hijos, lo pilló lo que sea, hasta que lo se pilló la jubile. maquinaria. Lo pilló la máquina. O sea. Y el otro dice, no, la juventud es una sola, lo tengo que pasar bien, parte a los 35, justo cuando la otra termina, pero sí ahorra consistentemente $1.000.000 hasta los 65. O sea, ahorra, ¿no es cierto?, los 12 por los 30, 360. Por lo tanto, ella ahorró 120 y él ahorró 360. Con la misma tasa de interés compuesto del equity, por decirlo así, del 8,5 compuesto anual, al final del día, a los 65, ella tiene más plata que él. Claro. Esa es la diferencia. Es brutal la diferencia del interés compuesto. Exacto. Es brutal. Sí. El otro día hacía el ejercicio con los asesores, decían, oye, un buen regalo para tu nieto, cuando nace, pásale $1.000.000 y déjalo guardado por 65 años. Sí, Y ese es tu regalo de herencia. le tenéis resuelto, Le tenés resuelto un un problema importantísimo. Sí, sin lugar a dudas. Oye, suena todo maravilloso, me encanta, no puedo estar más de acuerdo. Todos hemos leído un montón de libros de finanzas personales y todos suenan el papel espectacular. Pero ¿qué hacemos con nuestra falta de autocontrol? ¿Cómo luchamos con ese ser interno que quiere gastar, que quiere... Con los espíritus. Con los espíritus animales y cómo logramos compatibilizar estos mundos, de cierta manera? ¿Cuál puede ser tu consejo? ¿Cómo lo has logrado tú? A ver, yo tuve la fortuna de mis papás, de mis padres, y especialmente mi papá era muy cuidadoso del tema del ahorro, y eso en la casa Sagrado. de alguna forma te lo van machacando desde chico. Mi papá era exageradísimo, así, oye, decía, ya hagamos esta cuestión, no, que me lleven preso poco menos porque tengo deudas que no puedo pagar, me ponía color, pero esa cuestión tuve la suerte de que me lo fueron inculcando desde chico. Y segundo, estoy hablando de la experiencia personal. Sí, Yo trabajé muchos años en banca de inversiones y en bancos en general. Y esa industria, hoy día es más común, pero esa industria lo tiene hace muchos años, funciona con sueldos mensuales relativamente bajos a tu sueldo total, por decirte, y con bonos relativamente altos, que mucho más que muchas otras industrias. Entonces, yo incluso cuando trabajaba en Nueva York, mi bono podría llegar a ser 3 veces mi sueldo anual. O sea, el 25 era la base y el otro cuestión, o a veces más, o menos. Pero es riesgoso. No. O sea, a veces, si no teníamos un año malo, esa cuestión se podía ir a cero en el extremo, y si teníamos un año muy bueno, podía ser varias veces mi sueldo anual. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando trabajaba en una industria así, tenías dos alternativas.
te endeudas contra ese flujo caja que va a llegar al final de año, Claro. que no sabes Claro, si haciendo va a una ocurrir. apuesta, haciendo una apuesta. O te apretáis, Te apretáis los te cinturones. ajustáis el cinturón a tu sueldo A la banda anual. fija. Y con mi señora, volviendo a la importancia de tu pareja, dijimos, ¿sabéis qué? Tratemos incluso de ahorrar un poquito de nuestro sueldo mensual. Ella en algunas etapas trabajaba, después cuando estábamos con los 5 niños, sobre todo cuando nos fuimos a Nueva York, era más difícil, pero decíamos ya, aunque sea 5%, aunque sea 10%, en parte con la decía, saca la plata, ahorra y tratemos de mantener. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el bono, llegaba el bono, nos hacíamos un regalo, cualquier cosa, y ahorramos todo el resto. Porque ya teníamos la vida ajustada. Tuvimos la suerte de que no tuvimos el camino uno y tratábamos de ajustarnos al asunto, y cuando llegaba el flujo era puro ahorro, nos hacíamos un regalo, salíamos a celebrar, lo que sea. Next. Y eso obviamente nos ha ayudado mucho. Pero consejo para otras industrias, para otras personas. Entonces, lo primero, un poco lo que hablábamos anteriormente. Apenas te llegue tu sueldo, ahorra. Ahorra antes de gastar. El impulso normal es gasto primero y lo que me queda lo ahorro. Al final del día, la realidad es que gasto primero y lo que me queda, no me quedó nada. En cambio, lo que no tienes en la cuenta corriente no funciona. Al final del día, muchas de estas cosas es no confiar en uno mismo. Al final del día, ponte tu roce, ponte tu barrera. En el famoso libro Natch, que lo conversamos la otra vez, uno, no sé si en el primer capítulo o el segundo capítulo, pero muy al principio del libro, habla de que uno de ellos dos hace una comida en su casa. Y naturalmente, siendo economista, eran muchos economistas, y sus señoras, parejas, y tenían ahí en la comida maní, como todos ponemos muchas veces cuando llegan, no sé, tienen unas cosas para picar, entre ellos maní, o nuts, o almendra, o lo que sea. Y no sé cuál es el caso de ustedes, pero yo veo maní ahí y como hasta que se acaben los maní. Sabiendo que va a haber una comida exquisita en 15, 20, media hora más, que cuando llegue a la mesa, ¿no es cierto? Va a decir, ¿pero por qué me comí todos estos maní? Que es el típico ejemplo de los niñitos con los marshmallows, que probablemente también lo conocen, ¿no es cierto? Que le ponen los niños y le dicen, si aguantas 15 minutos te va a dar 2 marshmallows, y la mitad de los niños, más de la mitad de los niños no aguantan y se lo comen, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo. Y llegó, y dice la comida, uno de los economistas, y dice, saca los maní porque si no, no vamos a comer. Claro. Desde un punto de vista de la teoría económica, eso es totalmente en contra de la lógica. La teoría de la economía asume que los seres son racionales. Exacto. Por lo tanto, si tú tienes más opciones, comer o no comer maní, es mejor que tener menos opciones, que te saquen el maní, porque tienes la posibilidad, vas a comer lo mismo después, pero tenés la posibilidad, si querés comerte 3 maní, te podés comer 3 maní, y si no quieres comer los 3 maní, no comés ni un maní. Pero la realidad es que no podemos controlarnos. Incluso en una comida de economista hay que sacar el maní. Entonces, volviendo a lo que estamos haciendo, si uno quiere hacer esto, ponte las mayores cantidades de barreras posibles para evitar hacerlo. Y de hecho, no sé, en el libro Scott Paper, este libro famoso, el Barefoot Investment de Australia, él lo que dice es separa los buckets. Al final del día, todos queremos pasarlo bien, salir a comer con los caminos ya, pero dice, bueno, ¿cuánto voy a gastar esto? No sé, un 15% de mi sueldo, lo que tú definas. Ya, ten cuentas corrientes distintas. Sí, claro. La para pasarlo bien es esta, y esta es para pagar gastos, para hacer esto, y lo ahorro en otra cuenta, de tal forma que no las veas. Lamentablemente, somos seres humanos, no somos racionales, como el ejemplo del maní, los economistas que les acabo de hacerlo, y la mejor forma es poner, cada uno verá qué barreras se pone. De hecho, un amigo, y probablemente un amigo mío, trabajaba en una compañía de cecina aquí en Chile, y decía que cuando venía el día de pago venían las señoras a buscar los cheques, porque si no el marido agarraba la plata y se iba al bar, por cambio la señora es la barrera, ¿cachai? Y no necesariamente
era en contra del deseo del marido, pero el marido prefería que pagara el cheque, pasárselo a la señora y que se fuera para la casa con los niños, sacarle las 5 lucas para irse con los amigos, porque si se vivía con el sueldo completo, no llegaba al sueldo de la casa. Es un buen Nacho. Entonces, al final del día, cada uno buscará el tema, pero que separe las cosas antes y obviamente evitar a toda costa las deudas de consumo y todo este tema. Las tasas de interés que van asociadas a eso. O sea, es cierto que si uno es capaz de controlar el uso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, que las usas para ordenarte durante el mes, llega el cobro y la pagas completa, sí, te ganas los puntos, te ganas todo, funciona perfecto. Si la tarjeta de crédito no tiene un problema. El problema es que si usas el crédito de la tarjeta de crédito, ahí donde las tasas se te van a ir al 20, 25, 30 más %. Y muchas veces llega gente y habla conmigo, seguramente dice, oye, ¿sabéis que tengo esta deuda con la tarjeta de crédito? No sé, tengo 2 millones de la tarjeta de crédito, pero estoy pensando en invertir usted en el Silicon Fund, que le ha ido tan bien, porque así con eso va a pagar. Le digo, no, olvídate, mucho mejores inversiones que pagué la tarjeta de crédito, porque ahí tenías 30% con 0 volatilidad. Porque te van a cobrar el 30%. Es más de un 30%. Porque es un 3 mensual compuesto. Claro. El rotativo de la tarjeta. Diferencia del consumo, que uno tiene un CAI de un 30%, pero como es amortización francesa, para no enredarnos, una amortización distinta. Pero en la tarjeta de crédito, el interés rotativo es que es salvaje. Yo he visto gente que ha pasado de 20 a 40 millones y que ya con ese problema por pensar que pagando el monto mínimo funciona. Sí. No, es terrible. Y al final le digo, oye, pagar esas deudas es invertir a esa tasa, 35, 40, el número que quiera, pero ya 20 es gigantesco, con 0 volatilidad, porque te la van a cobrar sí o sí, a no ser que te declaren quiere, que tiene otros problemas adicionales. Entonces, el consejo es, cada uno verá si manda a la señora a cobrar el cheque, si separa la plata antes, separa las cuentas. Como dice Scott Pepe en su libro, le mete un tijeretazo a la tarjeta de crédito. Yo el otro día me mostraba la veo ahí en la oficina, y me mostraba estos reels en Instagram, decía, oye, me voy a ir a Roma, cuestiones, y decía, ¡paf! Tarjetazo, porque yo me lo merezco, yo no voy a creer, Dios proveerá. O sea, es cierto que algún grupo de bendecidos por Dios puede que le tire plata del cielo, pero la gran mayoría nos va a tirar al infierno eso. Yo no puedo creer. Pagando en 10 años o más. Y ahí anda haciendo el ejemplo de ese, no sé cómo graficar, quizás ahí la Vego puede hacer un buen ejercicio, pero ese Dios proveerá de un viaje a Roma, como dices tú, es el equivalente de, oye, mete esa plata, o ese equitativo, ahorra como la persona que tú hacías de los 10 años al principio, después para ahorrar. Todo eso te atrasas a futuro al final. Sí, totalmente. Y es una cantidad, no conozco persona que pueda calcular ese costo de oportunidad racionalmente, porque es imposible que alguien lo calcule. Pero si uno hiciera la matemática simple, se lo muestra a alguien y dice, ¡oh! Totalmente. Y de hecho, lo que nosotros decimos, oye, posterga tu primera satisfacción, para ponerlo de una forma muy simple. O sea, si yo me quiero ir de viaje a donde sea, prepágalo. En vez de pagarlas, ¿cuánto? Porque al final la gente funciona por cuota. ¿Cuánto es la cuota que yo puedo pagar? Lo puedo pagar, pum, y la tasa de interés no existe. En su mente. Existe porque lo pasó la plata, existe mucho, pero en su mente. Y suponte que esa cuota son 200 lucas. Y ya dije, cierra los ojos, por el primer año no voy a hacer nada, pero voy a ahorrar las 200 lucas todos los meses. Cuando te llegue el final de año, ¿no es cierto? Voy a tener 2.400.000. Ahí decís qué hay que hacer. Haz lo que queráis con esa plata y pagáis de nuevo las 200 lucas. Porque vais a terminar, entre comillas, con la misma cuota, haciendo mucho más cosas, porque nunca... De hecho, las 200 lucas, como los vais a poner en algo que rente, te van a ir creando intereses, por lo tanto, vas a tener un poquito de interés compuesto a tu favor, en vez de estar desangrándote por otro lado. Son consejos, al final del día, simples, pero la realidad es que tenemos que ponernos nosotros mismos ciertas barreras, o roce, como le gusta decir a mi socio Francisco Verdugo, para no caer en las tentaciones que nos bombardea el sistema por todas partes. Claro.
Oye, y ya habiendo invertido en capital humano y ya habiendo avanzado en este paso del ahorro, ¿qué otros pasos más vienen? A ver, los 3 pasos para nombrarlos, Claro, para que lo anoten ahí. Uno, o sea, obviamente hablamos lo de generar, hablamos lo del ahorro. El tercero, que se linkea mucho eso, es que el ahorro sea un hábito. Todas estas cosas y todos estos consejos que sean un hábito, que lo hagas todo el tiempo. Porque si lo haces por una vez, es bueno, pero no es suficiente. Entonces, podemos hablar un poquito de qué es lo que se requiere para hacer un hábito y los problemas de ser un hábito. Y después, pero aquí me voy a saltar un tema, porque los 2 últimos son invertir y darle tiempo, que es aprovechar el interés compuesto, que algo hablamos anteriormente. Pero quiero detenerme un segundo en invertir. Aquí estamos hablando de tranquilidad financiera, estamos hablando de un programa de inversiones. Hemos llevado no sé cuánto rato hablando de inversiones, hemos hablado 0. Y lo primero que quiero decir que en realidad para el común de las personas, inversiones en realidad es la parte más fácil de todas. No porque sean fáciles, no porque sean simples de entender o ninguna razón. Es porque de todo lo que estamos hablando es la que otros hacen la pega por ti. Para desarrollar tu capital de trabajo tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que hacer cosas. Obviamente tienes que trabajar para generar ingresos y eso significa un montón de horas. Hablábamos recién lo difícil que es controlarnos a nosotros mismos para no caer en las tentaciones que todo el sistema y el medio ambiente nos teman. Podemos dedicar un programa entero a hablar de la dificultad que es desarrollar hábitos o hábitos sanos. Cualquier persona que haya tratado de hacer una dieta, mejorar el deporte, las promesas de Año Nuevo, etcétera, lo pueden contactar y probablemente nos encontramos todos en ese grupo. Pero en inversiones, yo pesco la plata, la pongo en un depósito a plazo y al final de año tengo más plata. Y lo único que tuve que preocuparme es ver con qué banco o con quién hice el envío. Por lo tanto, desde la perspectiva es, yo tengo que tomar ciertas decisiones que son racionales. Vamos a hablar a tiro, de diversificarme los objetivos, no ahorrar en cosas muy volátiles y si quiero hacer una cosa a 2 años. Hay ciertos principios básicos que obviamente tengo que atender y obviamente ustedes en Patrimony a sus clientes no me cabe duda que se las comunican muy claramente. Pero después es pescar lo que ahorraste, tirarlo a ese portfolio diversificado o a los portfolios diversificados, depende de los distintos objetivos, y seguir tu vida haciendo lo que te gusta o lo que tienes que hacer o lo que sea tu trabajo. Por lo tanto, lo primero es que invertir con todos los difícil o los sustos que le produce a la gente es la parte más fácil porque es la única que no tengo que o ponerle mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Mi trabajo, mi desarrollo, mi talento, o controlarme a mí mismo, que es muy difícil. Aquí, ¡pum!, lo único que tengo que acordarme. Y ahí probablemente los consejos más simples obviamente son fundamentalmente 3. Parte lo antes posible. Define los portfolios relacionados a tus objetivos. No es lo mismo a 1, 2, 3 años que a 15 o para la jubilación. Y a tu perfil y a tu preposición o tu aversión al riesgo. Hay personas que de forma natural se sienten más cómodas con la volatilidad y hay personas que no las son capaces de tolerarla. Que yo diría que es el porcentaje más amplio. Ahí solo nota al margen, pero después me da risa casos de clientes que me dicen, nosotros tenemos 3 formas de medir no es la tolerancia al riesgo, sino para armar el perfil de riesgo. El tolerancia al riesgo, la típica encuesta, para medir, le ponemos caso y pantalla. Después, ¿cuáles son tus objetivos? Y después, ¿cuál es tu situación financiera? Si el gallo, por ejemplo, le diga, son súper arriesgados, etcétera, y están endeudados, un poco haciendo el mismo ejercicio. Mucho menos. Preocúpate de pagar las deudas que estés invirtiendo en el Nasdaq. Seguramente mañana, si tenés una emergencia, vas a tener que sacar de ahí. Entonces, pero dando el resumen, un cliente dijo, no, yo soy arriesgado. Salía que era arriesgado en las 4 cosas. Bueno, hagamos un portafolio un poquito más arriesgado, porque las metas eran largas, era un perfil arriesgado y tenía buena salud. Bajó un 0,5% el portafolio. ¿Qué pasó con el fondo? Pero si hicimos todo esto, estamos invirtiendo a 15 años. Pero como si yo los contraté para no perder plata. No ha pasado nada. Acuérdate que esta cuestión puede ganar un 20, 25, 30. No, quiero sacar toda la plaza. Y ahí quedó el arriesgado natural que era... O sea, de hecho nosotros en la oficina decimos la realidad
es que nadie realmente sabe cuál es tu tolerancia al riesgo hasta que hay una corrección. Exacto. No, es que acá ni siquiera había una corrección. O sea, No, 0,5 es casi el costo de transacción. Claro, o sea, al final del día, y nosotros decíamos, pero bueno, pero ¿cuál es ese límite? Bueno, el límite que te permita dejar dormir. Dormir tranquilo, claro. O sea, hay gente que el mercado cae 5%, como tú en el ejemplo, 0,5 y no puede dormir, y hay gente que cae 50% el mercado y Compro más. Y compro más. O sea, pero realmente, en uno u otro caso, realmente no lo sabes hasta que llega a ese nivel. Y lo que sí nosotros hemos notado, sobre todo que nosotros, por lo menos en Origen, ahora del asunto, tenemos fondos de distintas horizontes, por decirlo, distintos niveles de riesgo, distintas volatilidad, que solo teníamos fondos de renta variable, incluso nuestro famoso Silicon Fund, que ha andado increíble, pero obviamente tiene una volatilidad muy alta. Lo que sí pasa, y te das cuenta que alguien invierte, usando el ejemplo del Silicon como ejemplo, invirtió al principio, la anduvo súper bien, vino, no sé, el COVID, ¡pah!, se pegó un tortazo de 35%, muchos se panicaron y se fueron, y otros aguantaron, nos llamaron, esta cuestión se va a recuperar, no se recuperó, y ya estaban tranquilos, viene la segunda. Tortazo el 22. Pero en la segunda, decir, oye, y se va a recuperar de nuevo, pero ya el tono es distinto. Y ya cuando la tercera vez ya no nos llamaban. Ya como que dicen, esto funciona así, el precio por el tener este activo. Como que dice ya. Y al final, por lo tanto, también es un tema que se va educando, pero no lo puedes educar, ¿no es cierto? Como muchas cosas, no lo puedes tirar a la piscina en la cosa más, te tiene que ir siendo, y la gente tiene que ir con el tiempo acomodándose. Por lo tanto, ese es el tercero. Y el último punto, obviamente, cualquiera sea el tema, a no ser que probablemente sean cosas de muy corto plazo, la diversificación. Al final del día creo que es importante. Y ahí en la diversificación está todo el ámbito de cosas. O sea, obviamente que sean activos de distinta naturaleza, ojalá con correlaciones, o sea, que fueran independientes, pero también prestando atención a temas de liquidez. Una cosa que muchas veces nosotros hablamos en la oficina y con clientes, y es que dicen, oye, no, si a mí la liquidez no me importa. Sí, la liquidez no te importa hasta que tengas un problema, la tenés que sacar y no puedes. ¿Y para qué decir cuando vienen las correcciones? Entonces, es diversificar, porque al final del día yo puedo tener, no sé, un activo alternativo que no tiene ninguna correlación con el mercado de equity o el mercado de bonos públicos, pero cuando venga una corrección y estos dos se caigan, obviamente probablemente más la parte de renta variable que la parte fija, entonces ahí dice, no quiero sacar eso porque quiero que se recupere, voy a ir a la parte alternativa que veo que no se ha movido nada, en parte porque nos reflejan el precio del mark to market, pero da lo mismo eso, por lo menos para esta conversación, y dice, no, es que en este minuto no lo puedes sacar. Entonces tenéis dos que no queréis vender y uno que no podéis sacar. Y ahí viene el tema de que hay un colchón de seguridad, ¿no es cierto? Algo invertido por todo brazo. Entonces es súper importante que la diversificación no sea solo de activos diferentes, sino que preste atención a temas de liquidez, a temas de horizonte, a temas de riesgo. Y una cosa que hemos conversado algunas veces contigo, sobre todo Fernando, es que no caer en la ilusión de la diversificación, ¿no es cierto? Yo tengo Nasdaq, tengo el Silicon, tengo este fondo de tecnología, tengo cuestiones y estoy súper diversificado y todas las cuestiones tienen una correlación del 90%. Al final del día tenéis la misma cosa. Un poquito más allá, un poquito más acá, pero tenéis la misma cosa. O lo dice, no, yo diversifico en tema inmobiliario, tengo 8 departamentos aquí en Chile. Son todos en Santiago. O sea, se viene un apretón inmobiliario en Santiago, se están a ir los 8 departamentos para abajo juntos. O sea. Exacto. Sí. Es lo mismo con los depósitos a plazo. Tengo 5 depósitos a plazo en diferentes bancos. Sí. El concepto, claro, el dicho que siempre traen todos es que tengo los huevos en distintos canastos. El tema es que no se dan cuenta que los canastos también tienen que ser distintos. Obvio. Ahí está el dicho mejorado, por así decirlo. Totalmente. Entonces, esos principios, la parte de inversión, es muy importante tenerlo, o sea, digamos, que vaya el plazo con lo que tú eres, evidentemente tu tolerancia al riesgo, evidentemente la diversificación, atendiendo a todos estos temas. Y una vez que tengas definido, a eso
mes a mes. Ahora, a medida que van cambiando algunos de los parámetros que tú decías, yo voy teniendo más patrimonio, pues probablemente puedo tomar un poquito más riesgo y hacer ciertos ajustes, todo el asunto. Y después repite eso porque el resto va a ser la cosa por ti. En ese sentido es más simple. Y ahí llegamos al último principio, que como digo, probablemente podría ser el primero, es trata de darle el mayor cantidad de tiempo posible porque el interés compuesto que esto implica, como el ejemplo que hablábamos de esta chica que ahorraba los 10 primeros años en vez de los 30 siguientes, va a ser una diferencia enorme. Y si no has partido, siempre es bueno partir lo antes posible. Tal cual. Excelente. Cierre, broche de oro para la conversación. Muy claro todos estos principios que yo creo que pueden parecer simples, pero no son tan simples porque son difíciles de llevar a la práctica. Yo creo que por eso que hay que insistir, hay que dar ejemplos. Para eso es bueno leer, para eso es bueno complementar este tipo de conversaciones. Y espero que les sirva a todos nuestros oyentes, a todos los que nos ven semana a semana, para que sigan de cierta manera este camino y que vayan adoptando cada uno de esos pasos y como bien tú dices, no son quizás con un cierto orden, sino que uno lo puede modificar y probablemente lo que tú dijiste al final, que es que hay que darle tiempo, tener claridad que el tiempo juega a nuestro favor en una primera etapa y mientras antes comencemos, mucho mejor. Así que muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, por venir, por siempre entregarnos tu sabiduría. Gracias, Fernando. Gracias, Fernandos. Y bueno, gracias a todos los que participan semana a semana viendo nuestro podcast, ya sea en el canal de YouTube, también en Spotify y en Apple Podcast. Síganos, compartan la información y por supuesto siempre trataremos de estar sorprendiéndolos con un gran invitado. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos en otro. Sergio, Fernando. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Un gusto haber estado aquí una vez más.